Saludos para todos, hermanos y amigos. Reciban un saludo fraternal, un saludo de paz de parte de nuestro Señor Jesús. Continuamos hoy con nuestra cita semanal en el estudio del Evangelio de Mateo. Le damos la bienvenida a las personas que se han ido inscribiendo a nuestro canal de YouTube. Les damos las gracias por la confianza, y para aquellos que lo están viendo por primera vez, les recordamos suscribirse aquí al lado izquierdo de su pantalla para que le haga el clic en el botón de suscripción, y si es de su deseo también nos dé el like para que lo pueda compartir y muchas otras personas lo puedan ver. Recuerden que el ejercicio que estamos haciendo es poder escuchar la voz de Dios a través de este estudio y poderlo llevar a la práctica en la medida en que dejamos que el Espíritu haga el trabajo dentro de nuestra vida. No desperdicie la oportunidad que Dios le da todos los días y más bien apropiese de lo que Dios le quiere dar, que hoy le voy a hablar. Le va a decir una cantidad de cosas importantes e interesantes. Permita que sea Él el que transforma su pensamiento para que su voluntad sea transformada a través del poder del Espíritu y usted pueda alcanzar esa vida en abundancia que tanto desea Dios para nosotros. Pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle que sea Él el que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, y permite, Señor, que sea solo tu voz la que escuchan nuestros oídos. Toma, pues, Señor, control de todo este momento y permite que podamos comprender lo que nos quieres enseñar. Seguimos en el capítulo 12, vámonos para el versículo 38. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Vamos a irlo haciendo despacio para poder ir entendiendo lo que dice. Dice que algunos de los maestros de la ley le piden a Jesús que haga una señal milagrosa. Vamos a ponernos en el contexto. ¿Cuántos milagros había hecho ya Jesús hasta este momento? Incontables. ¿Por qué entonces ahora, en este momento, los maestros de la ley, los fariseos, le están pidiendo que haga una señal milagrosa? Jesús sabía que lo que ellos querían es que Él hiciera algo en contra de la ley para ellos poderlo utilizar en su propia contra y poderlo juzgar de una manera, digámoslo, más justa. Pero eso no iba a pasar de esa manera porque Jesús ya había hecho milagros, no iba a parar, iba a hacer muchos otros milagros, pero Él sabía la verdadera intención del corazón de los fariseos, de los maestros de la ley. Él sabía qué era lo que estaban buscando, que era entonces que Él hiciera algo indebido, pero ya sabemos que Jesús no lo iba a hacer. Ahora, póngale mucha atención a la respuesta de Jesús. Dice: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Esa generación adúltera hace parte también del hoy, de lo que vivimos hoy, cuando simplemente buscamos a Dios a veces para que nos arregle el problema, pero cuando nos arregla el problema, entonces ya después nos olvidamos de Él y seguimos haciendo lo que antes estábamos haciendo. Y pone de referencia a la señal del profeta Jonás. Ya antes no me había detenido a explicar esto, pero ya lo voy a hacer porque es hora de que usted comience a captar las cosas. Cuando Jesús, para dar una explicación, da la referencia, como en este caso en específico, del profeta Jonás, está hablando entonces del Antiguo Testamento. Jesús va a dar una aclaración, va a dar una enseñanza basado en un suceso, póngale cuidado, en un suceso que ya ocurrió y que está plasmado en las Escrituras. Cuando Jesús hable de un evento que ya ocurrió en el Antiguo Testamento, lo que Él está haciendo es, número uno, está diciendo: todo lo que está aquí es verdad. Todo lo que aquí está escrito pasó. Porque para mucha gente, aún en la actualidad de hoy, piensa que el Antiguo Testamento, eso parece una fantasía o un cuento de hadas, o que esas historias no pasaron, o que lo que está ahí escrito ya no importa.
Pero es tan importante que Jesús, en este pasaje que vamos a leer hoy, no solamente hace referencia de este acto, sino de otro más, que está en Primera de Reyes, cuando la reina de Sabá va a visitar a Salomón y Salomón le abre las puertas de su templo y de todo su imperio y le muestra todas las grandezas de lo que él tenía, de lo que estaba logrando en su reinado. Entonces, ya Jesús antes, en capítulos anteriores, había hecho eso. Cuando Jesús dice, todo esto es la ley y los profetas, lo que está diciendo es que todo lo que está contenido en este libro es válido. Todo lo que está contenido en este libro, o en lo que los judíos se referencian como el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, es lo que Jesús está diciendo. Todo eso es verdad, eso existió, eso pasó, así que usted más bien créalo y no sea como parte de esa generación adúltera que no quiere creer o que simplemente quiere creer lo que quiere creer por conveniencia. Y sigue, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Nosotros ya sabemos qué significa eso. En el momento ellos no tenían ni idea de qué significaba. Estaba hablando del hecho de su muerte y después de su resurrección. Dice que por 3 días permanecería muerto, pero que al tercer día resucitaría. De la misma manera, otra vez le digo, que hace la referencia al profeta Jonás, que pasó 3 días en la boca de aquel pez. Si usted no sabe quién es el profeta Jonás, ni qué le pasó, ni por qué estaba en el estómago de ese pez, bueno, hay un librito aquí en este libro que se llama Biblia, que se llama Jonás. Le recomiendo que vaya y lo lee para que entienda entonces de qué está hablando Jesús. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Otra vez, Jesús entonces dice que en el día del juicio, en ese juicio que ya hemos hablado varias veces, a ese juicio del cual todos vamos a tener que comparecer, creyentes y no creyentes, para dar cuentas de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que dijimos y de lo que no dijimos. Y dicen que esa gente de Nínive, en ese específico lo que ocurrió ahí, cuando Dios manda al profeta Jonás a predicar a esta ciudad, él no quería hacerlo, y después de una cantidad de sucesos que está en la historia del libro, él va allá y termina haciendo, después de decirle a Dios no por muchas ocasiones, termina haciendo lo que Dios le había mandado hacer desde el comienzo. Cuando la gente de Nínive escucha el mensaje de Jonás, se convierten, y entonces Dios perdona ese pecado de todo este pueblo y no lo destruye. Jonás se enoja con el Dios y con el Señor, pero eso no es tema de hoy. Esto hace parte de la historia. Lo que es importante y la referencia de esto es que Jesús está diciendo: a ustedes se les ha dado cualquier cantidad de señales milagrosas. ¿Por qué no creen? ¿Por qué hoy, en el día actual de hoy, usted le es imposible poderle creer a Dios cuando le dice que le crea? ¿Cuántas más señales milagrosas necesitamos? ¿Cuántos más milagros que diariamente podemos observar con estos ojos que un día van a dejar de existir, para poder entonces aceptar el mensaje de Dios, arrepentirnos y poder comenzar esa vida nueva? Número 42. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Otra vez está nombrando otro libro, otro suceso que ocurrió en otro tiempo con otra persona, como el rey Salomón. La reina del Sabá cuenta la historia que vino desde su reino en el sur de lo que se conoce actualmente como Arabia o el Yemen ahora, y dice que vino y que Salomón no solamente le enseñó la palabra, sino que le enseñó
qué era lo que él estaba haciendo en su reino. Y dice que la reina se fue maravillada con todo lo que Salomón le había dicho, y ella llevó esa sabiduría a ese lugar. Y por eso dice Jesús, en el día del juicio ella se levantará y condenará a esta generación. ¿Por qué? Por incrédula, porque ella ni siquiera vio una manifestación milagrosa, sino que vio la fe de Salomón plasmada en sus actos, plasmada en su sabiduría y en todo lo que hacía. Y eso le bastó para poder ser salva y poder llevar todo ese mensaje a esa parte del mundo, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros escuchamos ese mensaje, es nuestra obligación poderlo compartir y poderlo llevar a esos otros lugares donde la gente no lo conoce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación. Póngale mucho cuidado a la explicación de lo que acaba de decir Jesús. Cuando nosotros aceptamos el mensaje de gracia, de bondad, de salvación que Dios nos envía a través de Jesús o a través de otro emisario, Dios viene a vivir dentro de nosotros. Usted va y lo busca y entonces usted le cuenta sus problemas, le cuenta sus necesidades. Dios le concede lo que usted le está diciendo y entonces su vida se organiza. Entonces Jesús pone el ejemplo de que cuando ese espíritu maligno sale de esa persona, va por lugares áridos tratando de buscar otro lugar a quien poseer. En el caso espiritual de un creyente, cuando una persona permite que Jesús haga el trabajo a través del Espíritu Santo en su corazón, limpia su vida, limpia su corazón, limpia su existencia y todo su presente cambia. ¿Dónde entonces está el problema? Cuando una vez usted recibe lo que estaba esperando, lo que estaba pidiendo, lo que estaba suplicando, usted se le olvida, número 1, lo que Dios hizo por usted. Y número 2, a usted vuelve a esos pasos, usted vuelve a las andadas, usted vuelve a hacer y a vivir de la manera incorrecta que antes vivía. Y lo compara Jesús y dice, ese espíritu maligno que se fue en el momento que Jesús vino y le arregló su vida, volverá, pero volverá con más fuerza porque irá y traerá a otros 7 más y entonces va a encontrar la casa que está como muy bonita, muy arreglada, porque una vez Dios está en nuestra vida, Él pone todo en orden, Él organiza todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Que una vez usted deja de mirar a Dios, deja de mirar a Jesús, deja de vivir como tiene que vivir, entonces ya usted está expuesto a que ese demonio traiga a esos otros e invadan su casa, invadan su vida y entonces el caos regrese a su vida aún de una manera peor de la que había antes en el primer momento cuando usted estaba buscando de todo corazón a Dios. Por eso cuando usted se aleja de Dios, cuando nosotros elegimos por voluntad propia alejarnos de Dios y hacer las cosas como no son, entonces después en ese momento nuestra vida será aún más caótica, más problemática. Habrá muchas más dificultades que en el primer momento cuando decidimos acercarnos a Dios. Escuchen lo que Dios le está diciendo. Con Dios no se juega. De Dios nadie se burla. Todos recogemos lo que sembramos. Usted no puede pretender vivir una vida de locura, de pecado, y simplemente decir, no, como yo tengo mucha fe, Dios es amor y Él me perdona, entonces todo va a estar, mi casa va a estar arreglada, mis asuntos no va a haber ningún problema. No se le olvide que todo acto tiene una consecuencia y nosotros recibimos el perdón de Dios. Y en el primer instante cuando usted se arrepiente y va a los pies de Dios y recibe a Jesús en su corazón, Él viene y arregla toda su vida.
Pero Él la arregla para que usted sea constante con lo que está diciendo, que dice que cree, haga las cosas de la manera que Dios le está diciendo que las haga, y de esa manera usted pueda continuar recibiendo la bendición de Dios. Pero cuando usted se conforma con ese pedacito de la bendición de Dios y se olvida de Él y comienza a hacer las cosas erradamente de la manera que no es, ahí entonces es cuando el caos volverá, aún con más poder, aún con muchos más problemas, aún con muchas más dificultades, y estoy seguro que entonces usted va a mirar al cielo y va a decir: Señor, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando usted diga eso, cuando usted levante esa oración y le diga: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí?, piense primero qué fue lo que usted hizo para traer eso a su vida. Porque usted tiene el poder de vivir en la armonía de Dios, de vivir en la gracia de Dios, de vivir en la constante bendición de Dios, si usted se apropia de su palabra, la escucha, la aprende, la aplica, la lleva a la práctica todos los días y vive conforme a lo que Él le dice. Por eso Jesús entonces no hace lo que le están pidiendo, sino que dice: ya han visto suficiente, ya han escuchado suficiente. Hoy nosotros hemos visto suficiente, hemos escuchado suficiente palabra, hemos escuchado suficiente la voz de Dios. Eso tiene que ser suficiente para poder tomar la decisión de vivir conforme a la manera que Dios quiere que vivamos. No espere entonces que Dios abra el cielo y ocurra algo supernatural solo para sus ojos, para que usted pueda decidir entonces: hoy sí voy a creer, hoy sí voy a hacer las cosas a la manera de Dios, hoy sí me voy a rendir a los pies del Padre y voy a hacer con mi vida lo que Él me pide que haga. Tenemos el poder en nuestras manos. La decisión entonces es suya. Sigamos. Número 46. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el medio de lo que estaba ocurriendo, parece que afuera llega la mamá de Jesús con sus hermanos y alguien viene y le dice: maestro, llegó su mamá y sus hermanos, como diciéndole: párese, deje lo que está haciendo y vaya, qué sé yo, recíbalos o invítelos. Pero no es un acto de descortesía. Usted tiene que entender hoy lo que tiene que entender. Por eso Jesús le dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Para que nosotros podamos comprender hoy. Y por eso señala a los discípulos y dice: mi hermano, mi hermana, mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? De la misma manera. Nosotros no podemos vivir por influencia, nosotros no podemos vivir por emociones, nosotros no podemos movernos simplemente porque algo parece que brilla mucho, pero en realidad no lo es. Lo único que nos debe mover a nosotros se llama la palabra de Dios. Lo único que debe mover nuestra alma, lo único que nos debe llevar a tomar las decisiones correctas y vivir de la manera correcta, es el Espíritu de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros. Usted no se puede dejar influenciar por nadie, ni siquiera por su propia familia, porque en ocasiones nuestra propia familia, aquellos que no son creyentes, nos sonsacan para que vayamos a hacer cosas malas simplemente para quedar bien con ellos. ¿Usted prefiere quedar bien con ellos o quedar bien con Dios? Es una pregunta muy complicada, pero en realidad no lo es. Es más sencilla de lo que parece. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, usted encontrará el éxito. ¿Usted qué prefiere entonces? ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es el verdadero deseo de su corazón? ¿Cumplir la voluntad de Dios o satisfacer al mundo? ¿Cuántas más señales necesitamos
para poder creer. Que esa sea parte de la reflexión de esta semana. Que podamos reconocer esa voz, que podamos reconocer esa señal milagrosa que Dios nos da todos los días. Y usted podrá preguntarme, pero en un día como hoy, ¿qué milagro hay? Cuando usted se levanta y abre sus ojos, es el primer milagro. Si usted no ve eso como un milagro, está más mal de lo que piensa. Cuando usted tiene la fortuna de levantarse, de ver a su esposa, de ver a sus hijos, de poder ir a una ducha, de poder comer algo, de poder ir a trabajar, todo eso es un milagro. Cuando usted puede utilizar sus ojos, sus manos, sus pies, sus sentidos, eso es un milagro. Mire al mundo y usted encontrará cuánta tristeza hay, cuánta gente que no tiene ni siquiera la mitad de lo que usted se queja que tiene. Pero cuando comprendemos y empezamos a ver las cosas a través de Dios, podemos agradecer. El corazón nos rebosa de agradecimiento, de bondad, de amor, porque es Dios mismo quien nos permite ver a través de sus ojos todo lo que nos da día a día. Por eso usted tiene que bendecir a su hogar, usted tiene que bendecir a su esposa, usted tiene que bendecir a sus hijos, usted tiene que bendecir su generación, bendecir su trabajo, bendecir las cosas que Dios le ha dado, porque ahí es de donde encontramos la verdadera fuerza para poder reconocer que Dios actúa en nuestra vida todos los días. Todos los días. Aún en los momentos grises, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de dificultad, Dios está a nuestro lado. Permítele al Espíritu de Dios que de su mano lo lleve a donde lo quiere llevar. No se deje distraer por lo que realmente no es. No se deje engañar. No se deje sonsacar. No se deje llevar a hacer lo que no es simplemente por quedar bien. Ponga a Dios de primero en su vida. Póngalo a Él por encima de todas las cosas. Cúmplale a Él, cumpla su voluntad, cumpla su palabra a través de la manera en que usted vive. Hónrelo de la manera en que usted vive y entonces usted podrá recibir una bendición que nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Sí se puede. Usted tiene el poder en sus manos. Usted tiene el poder en sus manos. Usted tiene la fortuna de tener a Dios mismo dentro de usted. Pero si usted no lo deja actuar en su existencia y no lo deja transformarlo primero usted para poder transformar todo en su presente, usted no podrá experimentar ni saber realmente de lo que estamos hablando. Así que dé el paso. No se desanime, no se sienta regañado, no se sienta nada. No sienta nada, lo único que usted tiene que tener es la certeza de la promesa de Dios y eso es lo que nos sostiene todos los días, su palabra, su aliento, su espíritu que nos sostiene en los momentos de dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio del problema. No se desanime, sea fuerte, sea valiente y escuche lo que Dios le está diciendo. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda